quiero darles la bienvenida a este primer conversatorio de Mujeres en la Ciencia y agradezco la presencia del maestro Juan José Olín Favela, encargado del área de rectoría, igualmente al ingeniero Irán Segundo Pedraza, coordinador académico. Les agradezco su tiempo y también así agradezco el tiempo del doctor José Martín Fonseca, coordinador de la UES Chalco, de la maestra Marisol Monroy, así como cada uno de nuestras participantes. Les cedo en este momento la palabra al maestro Juan José Olín Favela. Muy buenos días, tengan todos y todas ustedes. Ha estado fallando ahorita el internet, de hecho se fue hace 2 segundos. ¿Sí me estoy escuchando? Sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Se escucha fuerte y claro. Sí. Sí se escucha. Sí, porque está intermitente. Sí, se escucha. Sí. Bueno, nuevamente muy buenos días. Saludo con gusto y doy una cordial bienvenida a las doctoras que el día de hoy nos honran no solo con su presencia, sino que a través de sus experiencias y participación en la ciencia y investigación. El día de hoy se va a llevar a cabo un conversatorio relacionado con su participación en la ciencia. Qué mejor ocasión y dando alusión al Día Internacional de las Mujeres y las Niñas de la Ciencia, con fecha 11 de febrero, y el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo. Saludo con gusto y doy la bienvenida a las doctoras que el día de hoy nos van a nutrir con sus experiencias en el tema de la investigación. A la doctora Norma Vaca Tavira, doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma del Estado de México. María Cristina Chávez Mejía, doctora en Ciencias por la Universidad Ains, Anglia, Reino Unido. A la doctora Leanding Alexandra Gutiérrez Vélez, de la Universidad Autónoma del Estado de México. Stephanie Molina Castillo, doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. De igual manera doy la bienvenida y saludo con gusto al maestro Juan José Olín Favela, encargado del despacho de la rectoría de esta máxima casa de estudios. Lo mismo me da gusto ver en pantalla y saludo con gusto a nuestro director académico, el maestro Ian Segundo Pedraza. Y desde luego saludo a nuestra moderadora, ¿sí? Profesora de tiempo completo y que es de esta casa de estudios de la Universidad Mexiquense del Bicentenario, a la doctora Melissa Reyes Carcaño, que va a ser la moderadora de este evento. Ella es doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales. De igual manera, saludo a la doctora Araceli Mendeta Ramírez y a la doctora Marisol Monroy Osornio, quienes son las responsables de dirigir la investigación en esta casa de estudios. Sin duda, este tipo de eventos representa un gran aporte a la ciencia y a la academia, así como al desarrollo institucional y el desarrollo profesional de cada una de las mujeres investigadoras. No podía evitar evocar el nombre de algunas mujeres investigadoras que han dejado huella en la historia, como lo fueron Caroline Herschel, nacida en Alemania 1750-1848, lo mismo a Adam Lovalse, que vivió de 1815 a 1852. Esta mujer es considerada la primera programadora de ordenadores de la historia. Obviamente, a la famosa Lise Meister, una física, Rosalind Franklin, científica que logró hacer una fotografía, mostraba el doble hélice del ADN. Margarita Salas, la científica española Margarita Salas, fue doctora en biología y centró sus investigaciones en el cambio de la biología molecular. Elizabeth
Blankenburg. Esta científica australiana nacida en 1948 es doctora en biología molecular. Elizabeth Blankenburg. Y por último, Flora de Pablo, nacida en España en 1952, según la Asociación de Mujeres Investigadoras y Tecnólogas de España, una organización que busca defender los intereses y la igualdad de los derechos y oportunidades de las investigadoras y tecnólogas, que de alguna manera hace alusión al momento que estamos viviendo actualmente. Da el reconocimiento, darles un espacio de lo que representa a la mujer hoy en día en este siglo XXI. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias, doctor. Bueno, entonces voy a cederle la palabra al maestro Olin. Quiero también comentarles que la sesión va a ser grabada también para que podamos reproducirlo en nuestras redes sociales, y justamente estos espacios se crean para la divulgación, para que llegue a otros lugares y a otros espacios en cualquier momento, ¿no? Entonces, me da mucho gusto cederle la palabra a nuestras autoridades en rectoría. Muchas gracias. Necesitamos especialmente de la imaginación en las ciencias. María Montessori. En el marco de la celebración del Día Internacional de las Mujeres y las Niñas en la Ciencia, el pasado 11 de febrero, y del Día Internacional de la Mujer, el próximo 8 de marzo, hoy llevamos a cabo un conversatorio Mujeres que Transforman las Ciencias Sociales, llevado a cabo con distinguidas doctoras investigadoras de diferentes casas de estudio. El siglo XXI es el siglo de la era digital, las redes sociales y la competitividad. Pero no solo eso, sino también viene generando cambios sociales, producto de reformas jurídicas en busca de la igualdad, la equidad, la inclusión y el respeto a los derechos humanos. Gracias a estas transformaciones jurídicas, sociales y generacionales, las mujeres cada vez tienen una participación más activa en todos los sectores de la sociedad. Los que estamos por un México y un mundo mejor, nos congratulamos de este hecho, que sin duda alguna ha venido a ser un parteaguas que hoy es una realidad. Las mujeres son visibles, pero todavía algo mejor, se han convertido en el motor de cambio. Por citar un ejemplo, por primera vez en la historia de nuestro país, una mujer es la responsable de la conducción de esta gran nación, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Por cierto, con un perfil académico y de investigadora de un excelente nivel. Uno de los campos en los cuales la mujer cuenta con una mayor y mejor participación es la investigación. Cada vez más son las mujeres que se integran a tan importante labor. Sin embargo, todavía falta mucho por hacer. De ahí la relevancia de este evento que se lleva a cabo el día de hoy, con un objetivo muy claro: promover un espacio reflexivo que visibilice las barreras estructurales, culturales y sociales que enfrentan las mujeres en la ciencia y cómo éstas influencian en el desarrollo de sus investigaciones y carreras. Quiero externar mis más sinceras felicitaciones y reconocimiento por el trabajo que vienen realizando las doctoras que hoy están presentes de manera virtual. En especial, saludamos y damos la bienvenida a las doctoras Norma Vaca Tavira, María Cristina Chávez Mejía, Edith Alexandra Gutiérrez Vélez y Stephanie Molina Castillo. Y desde luego a nuestra moderadora perteneciente a esta casa de estudios, Melissa Reyes Carcaño, doctora en Ciencias Agropecuarias, así como a las doctoras Araceli Mendieta Ramírez y Marisol Monroy Osornio, responsables del área de investigación de esta Universidad Mexiquense del Bicentenario. Independencia y libertad de pensamiento. Enhorabuena, y que los trabajos de este conversatorio sean para bien de todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, maestro. Le cedo entonces también la palabra al ingeniero Irán, que nos quiera compartir algo más antes de dar inicio al conversatorio. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Las saludo con mucho gusto y es un honor estar aquí en este conversatorio. Saludo con mucho gusto a las cuatro
doctoras que nos estarán acompañando y comentarles que están en una universidad en donde se caracteriza por los siguientes datos. ¿Sí? Es una universidad que su matrícula está compuesta por 17,278 estudiantes y de ellos, ¿sí?, el 60% son mujeres. Entonces, ahí es en donde está esta relevancia de este primer conversatorio, donde nuestra universidad, esta característica en donde la mayoría de nuestros estudiantes son mujeres, tiene un impacto. Entonces, yo auguro que este conversatorio llegará a todas las mujeres de esta universidad a través de nuestras redes sociales y esperemos que sea un gran proyecto para seguir incentivando la investigación en las mujeres, seguir incentivando los resultados en esta universidad a través de la investigación. Pues agradezco mucho al coordinador de Chalco, al maestro Lin y a la maestra Melissa, a la doctora Araceli y a la maestra Marisol por esta iniciativa de organizar este conversatorio. Para mí es un orgullo de decir que estamos avanzando en la investigación, una situación que necesitamos que la mexiquense se distinga en resultados tangibles como este conversatorio. Pues enhorabuena y que todo sea un éxito para todos nosotros en esta universidad. Muchísimas gracias. Es cuanto. Muchas gracias, gracias por sus palabras. Bueno, vamos a dar inicio al primer conversatorio que se titula Mujeres que transforman las ciencias sociales y como ustedes lo han escuchado, tiene como objetivo justo promover un espacio reflexivo que visibilice sobre todo esas barreras estructurales, culturales, sociales que enfrentan las mujeres, no solo en el área académica, sino también en la investigación, en la ciencia, ¿no? Él me di a la tarea justo de invitar a estas 4 investigadoras porque conozco su trayectoria y para mi carrera en investigación ha sido gracias a que he estado o he tenido más bien modelos como ellas, ¿no? Entonces me voy a dar a la tarea de presentarlas. Les agradezco sobre todo su tiempo a cada una de ellas y el compromiso para con este espacio. Como primer punto voy a presentar a la doctora Norma Vaca Tavira, doctora en Geografía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora profesora en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es profesora con perfil deseable, miembro del Sistema Nacional de Investigadoras, CONACYT, lideresa del cuerpo académico Género, Migraciones y Desigualdades. Es cofundadora de la especialidad y de la maestría en género de la UAMX. Participa en diferentes redes de investigación que estudian las dinámicas de movilidad y de trabajo en territorios rurales con perspectiva de género e interseccional. Actualmente es coordinadora del Comité Ejecutivo del Programa Nacional Estratégico Seguridad Humana de la CECITI. Entre algunas de sus publicaciones se encuentra Niños, Niñas y Jóvenes en las Movilidades México-Estados Unidos, Jóvenes Rurales del Sur Mexiquense, Cultura de la Migración y Resiliencia en Experiencias de Movilidad Transnacional, y Más allá de las fronteras, emociones y sentimientos de padres migrantes en el contexto de la migración temporal en Canadá. Creo que la semblanza a veces no muestra todo el trabajo que hay detrás de lo que hace la doctora Norma. Es un gran referente en cuestiones de género y ella me dio justo la oportunidad de escucharla y de conocerla y me da mucho gusto que ella esté aquí con nosotros. Bienvenida, doctora Norma. Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Enseguida presento a la doctora María Cristina Chávez Mejía, profesora investigadora también del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAMX, de 1995 a la fecha. Ella estudió la licenciatura en Agronomía en la Facultad de Ciencias Agrícolas
de la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo. Tiene doctorado en Ciencias, ambos posgrados por la Universidad de East Anglia, Reino Unido. Sus áreas de interés son la etnobiología y paisajes, territorios campesinos. Además, resalta que también es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 2. Ha dirigido diferentes tesis de licenciatura, maestría, doctorado, así como ha sido también autora de diversas publicaciones académicas, como libros, artículos, y le agradezco mucho el espacio también a la doctora Cristina, ella sabe el cariño que le tengo y también que la admiración que siento hacia ella, ¿no? Bienvenida, doctora, gracias también por el espacio. Muchas gracias, buenos días. Enseguida presento a la doctora Leadida Alexandra Gutiérrez Vélez, licenciada en Ingeniería Agropecuaria y magíster en Estudios Interdisciplinarios del Desarrollo de la Universidad del Cauca, Colombia, y doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales por la Universidad Autónoma del Estado de México, con experiencia en el diseño de metodologías para la caracterización y evaluación de sustentabilidad, además de la formulación y acompañamiento de proyectos que fortalezcan los ejes productivos, económicos, ambientales, sociales y culturales, priorizados por las comunidades rurales, orientados al fortalecimiento de sistemas integrados de producción agropecuarios desde un enfoque agroecológico. Cuenta también con experiencia en trabajo comunitario e institucional que fomenta el desarrollo rural y el fortalecimiento de economías rurales, la cual le ha permitido vincularse a la Red Internacional Transdisciplinaria para la Educación e Investigación en Soberanía Alimentaria y participar activamente del Foro de Extensión Rural organizado por la UAMEX. Como investigadora, sus intereses se enmarcan en el trabajo en comunidades rurales, el acompañamiento en la transición de sistemas productivos agropecuarios desde un enfoque agroecológico, la caracterización y fortalecimiento de economías rurales, el desarrollo rural y el campesinado. Actualmente está vinculada como docente investigadora del Grupo Minca del Programa de Contaduría Pública de la Fundación Universitaria de Popayán. Bienvenida, querida Leadid, agradezco tu tiempo y toda mi admiración también para ti. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Hola y buenos días. Buenos días. Por último, pero no menos importante, la doctora Stephanie Molina Castillo, doctora en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, maestra en Ciencias Agropecuarias y Recursos Naturales, licenciada en Turismo por la UAMEX. Actualmente forma parte del programa Investigadoras e Investigadores, es miembro de COMECIT, es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores nivel candidato, ha publicado en revistas indexadas y en el listado del CONACYT, ha participado en diversos proyectos de investigación, en talleres y como ponente, además de ser organizadora también en espacios académicos como congresos nacionales e internacionales. Pertenece a la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados Americana y a la Red de Sistemas Agroalimentarios Localizados México. Es integrante del Grupo de Investigación del Consumidor de Productos Locales del Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, y entre sus líneas de investigación se encuentran los estudios agroalimentarios con énfasis en los alimentos locales y su consumo, la gestión de recursos forestales no maderables para el autoconsumo y la comercialización y diversificación de actividades económicas. Bienvenida, doctora. Igualmente, mi reconocimiento y admiración. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, entonces vamos a dar inicio al conversatorio, siendo las 10:23 de la mañana del 27 de febrero de 2025. Y este espacio justo se crea para que la dinámica sea que yo proponga
4 preguntas detonadoras y a partir de estas preguntas ustedes nos compartan cuál ha sido su experiencia, ¿no? Desde sus vivencias, cómo lo han experimentado. Entonces, cada una tendrá un tiempo de 6 minutos, respetando también que las demás puedan participar. Y bueno, empezamos con la primera, ¿no? Sabemos que en investigación el camino de repente uno inicia creyendo o con una expectativa y a lo largo que va conociendo personas, conociendo diferentes realidades, también es que va transformando un poco ese constructo. Desde ese punto me gustaría que nos compartieran cómo decidieron, antes que todo, iniciarse en este camino de la investigación. ¿Cuál fue su mayor motivación? ¿Quiénes fueron sus referentes? Aquí también, ¿no? Hay referentes femeninos, masculinos. ¿Quiénes las llevó a este camino? ¿Les parece que empecemos en orden alfabético y después en la siguiente hacemos un poco el cambio? Entonces le cedería la palabra a la doctora Norma Vaca, por favor. Claro, con gusto. Buenos días. Vuelvo a saludar a todos y a todas, autoridades de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Muchas gracias por esta organización, queridas colegas, todas compañeras, compañeros de esta universidad y quienes nos escuchan. Bueno, en relación con esta decisión de dedicarse a la investigación en términos profesionales, en mi caso fue parte del proceso mismo de los estudios de licenciatura. Tuve la fortuna, yo soy economista de licenciatura por la UAMX, tuve la fortuna de tener a profesores, a profesoras que tenían suficiente motivación, que nos transmitían interés por la investigación social en lo particular. Y aquí quiero hacer una anotación. En los años 90, todavía el área de la licenciatura, la disciplina de economía tenía un perfil muy claro de social. Después fue cambiando y se fue haciendo un tanto más instrumental y demás. Esta es una crítica, una observación, pero en aquellos tiempos había una clara tendencia hacia preocuparse por problemáticas sociales. Entonces, en los trabajos, en las discusiones en el aula, además, pues había este interés por dar, y lo que leíamos también, las lecturas que hacíamos, los autores que seguíamos, bueno, por dar respuesta a cómo es que suceden los fenómenos sociales, cómo es que suceden, cómo es que pasan en territorios específicos de una manera particular, cómo es que en un barrio, en un grupo social y demás se da cuenta. Entonces, hacer preguntas, ¿no? O sea, motivar las preguntas e indagar sobre las posibles respuestas, eso fue motivante para mí. Desde luego recibí estas motivaciones, pero también desde mi propio interés personal, profesional, busqué un acercamiento, ¿no? Con grupos de investigación, con grupos que estaban dedicados a eso. Lo encontramos pues en la universidad, no solo en la facultad, en distintos, el estudiantado, debo decir que estaba también más interesado, ¿no? en involucrarse en problemáticas sociales, en involucrarse en problemáticas políticas, en incidir políticamente. Esto es otra observación, otra suerte también de crítica, porque me parece que nos hemos alejado un tanto de esto. Y está involucrada la investigación. Tal cual, como ya se advertía, como creo que coincidiremos algunos, pues hay adversidades, ¿no? Tampoco no todo es cuestión de querer, sino también hay que pues librar adversidades desde las propias condiciones de vida, ¿no? Falta de recursos, en fin, obstáculos, incluso institucionales, espacios donde realizar investigación, más rutas para acercarse al conocimiento, demás, pues hay que buscar, hay que tener esa decisión, insisto, y sin romantizar, pues el camino para hacerse investigadora, en mi caso, ha sido satisfactorio, pero demanda tiempo, demanda reflexión, demanda
una estrategia para lidiar. ¿No? Entonces, vamos a continuar, doctora, por favor. Sí, claro. Primero, pues sí, no tienes que disculparte, Melissa, comprendemos, lamentablemente es frecuente cuando hay actividades que claramente tienen que ver con, que está explícita, digamos, la referencia de la participación de las mujeres, de un tono feminista, en fin, es frecuente que haya estos boicots, ¿no? Y de ahí la importancia justamente de hacerlo, ¿no? De reflexionar y de llevar no es suficiente solo saber hacer algunas cosas técnicas, por ejemplo, como estas intervenciones, estos boicots majaderos, sino pues comprender, ¿no? Comprender que hay espacio para todo mundo, que las mujeres también tienen desde el ámbito, en este caso, como lo estamos hablando de las ciencias, pues tenemos cosas que decir y compartir, ¿no? Entonces, debemos construir también en ese sentido, pues espacios seguros, libres de estas violencias, porque son violencias al final de cuentas contra nosotras, ¿no? Bien, entonces hablábamos de la motivación, yo estaba refiriendo que afortunadamente en aquellos tiempos, en los años 90, pues en economía el perfil de la ciencia que era claramente social, ¿no? Pues después fue cambiando y se fue haciendo, ya decía yo, más técnico, más de interés financiero, en fin, este tipo de cosas, pues así creo que en otras disciplinas, en otras ciencias también el tema fue haciéndose mucho más instrumental, mucho más funcional, pero el tema en relación con las explicaciones de fenómenos sociales, pues fueron motivándome. Pero también hay que reconocer que nosotras, como científicas, como estudiosas, pues también decidimos y vamos tomando esta ruta, ¿no? No obstante diversos obstáculos, que los hay para los hombres y los hay para las mujeres. Pero me parece que en el caso de las mujeres se suman algunos más, en lo particular por ser mujeres. Así que, ¿qué me motivó? Pues el deseo de dar explicación a cómo hacerme preguntas, ¿no? E ir a buscar respuestas, y había unas condiciones, digamos, que fui tomando, digamos, el reto de trabajar en ese sentido. Me quedaría aquí para dar paso a la participación de las compañeras. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos, por favor, con la doctora Cristina Chávez. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Pues igual me parecía la trayectoria de un poco con la doctora Norma. El interés por la investigación inició en la carrera yo soy ingeniera agrónoma fitotecnista. Esta carrera pues está más cargada hacia el aspecto técnico. Hay algunas en ese entonces, o ahora, unidades de aprendizaje, materias que veíamos aspectos sociales y culturales de la agricultura. Entonces, algunos de los profesores que nos impartían clases nos invitaron a conocer un poco más de cerca la agricultura de nuestro país. Este tipo de agricultura, una enfocada a la ganancia, a la agroempresa, y pues la agricultura de pequeña escala campesina. De ahí inició pues más mi interés. Siempre me ha interesado pues el campo, la vida del campo. Pues sí me influyeron algunos profesores, pero además de eso la literatura que yo leía sobre el campo mexicano, como Bruno Traven, otras lecturas de novelas, cuentos que hablaban sobre la vida en el campo. Y pues ahí además pues nació mi interés por la investigación. Posteriormente tuve la oportunidad de acercarme al Centro de Investigación en Ciencias Agropecuarias, pero ahora el ICAR, el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales, ahí para pues hacer mi tesis de licenciatura. Para entonces, pues como ahora es como nos apoyamos, vinculamos a un proyecto de investigación. Era un proyecto de investigación interdisciplinario. A mí me interesó los aspectos que se tienen que relación de la milpa con el paisaje del territorio. Fue una investigación de etnobotánica en donde tuve la oportunidad de leer más sobre los aspectos sociales y culturales de la agricultura de nuestro país, la agricultura campesina.
Ahí inició mi interés más por la investigación y más porque viniendo de una carrera técnica, pues me nacía más la curiosidad, ¿no? De ver qué es lo que hay detrás de lo que se cultiva, quién cultiva, cómo, dónde, para qué, todas esas interrogantes. Entonces fue como me fue acercando a la investigación. Posteriormente, ya mis posgrados fueron más cargados a las ciencias sociales, la maestría y el doctorado. Entonces, de ahí, por ejemplo, el doctorado ve la diversidad, que ahora es un tema muy, pues, no es de moda, pero es muy importante conocer la diversidad biológica a nivel paisaje, territorio. Fue ahí interesante. Si bien en mi tesis de licenciatura no abordaba la cuestión de género para el uso desde la etnobotánica, poco a poco en mis posgrados pues sí lo fui abordando porque eran más pues el saber quién y cómo se cultiva la tierra, quién recolecta, las plantas medicinales, las alimenticias, las plantas útiles. Y entonces ver todo de una manera integral pues fue un reto para mí. Porque, pues, no sé, pues, salirse de la parte técnica, pues, sí es un poquito, pues, difícil para mí, ¿no? Viniendo de las ciencias, naturales. Combinarlas, para mí ha sido, pues, un reto muy grande. También, pues, ahora la transdisciplina y mucho más la multidisciplina, la transdisciplina, pues, ha sido un reto, pero considero que es necesario para realizar una investigación que requiera comprender cierto fenómeno. Entonces veo ahora, me veo como estudiante de licenciatura, toda la trayectoria y se ha sido poco a poco, pero ese poco a poco es el interés por entender los procesos que llevan detrás de ello, pero que resultan en las actividades agrícolas en el medio rural mexicano, y sobre todo entender quién lo hace, por qué, porque tiene muchas implicaciones para el control y acceso a los recursos naturales o a los bienes de la naturaleza, la conservación que de ellos ahora se habla mucho, debemos conservarlos, pero también vinculados a los conocimientos tradicionales que ahora pues lo retoma la agroecología y hasta ahora están en programas de gobierno para el desarrollo rural. Cuando estaba en la tesis de licenciatura, haciendo mi tesis de licenciatura, apenas se veía eso, ¿no? Ese inicio de retomar esos conocimientos tradicionales, que en ese entonces se veían pues obsoletos, ¿no? Pero pues ya ven ahora cómo ha cambiado todo. Ahora hay la propia vía campesina, si vemos en la internet, cuántas páginas no hay sobre los conocimientos tradicionales. Entonces veo cómo es que pues sí, he visto ese cambio, ¿no? De ver en cuanto a los conocimientos tradicionales de las actividades agropecuarias, de ser una cuestión curiosa de cómo se clasifican las plantas, los animales, ahora como parte de una alternativa para el desarrollo rural y la conservación, la identidad de la gente, los territorios, y una propuesta sobre todo para la producción de alimentos que es necesaria una producción en armonía con la naturaleza. Entonces, pues ahí va el camino, tenemos muchos retos, ¿no? Pero de ahí nació mi interés, ¿no? Sobre esa, la conocer, salirme un poquito de la cuestión técnica de las actividades agropecuarias hacia lo cultural y lo social. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la intervención de la doctora Leadí, por favor. Sí, bueno, nuevamente, buenos días, gracias por este espacio, la verdad para mí es muy grato participar de él, ver caras conocidas, ver a estas mujeres que de alguna forma también han sido un referente para este camino de la investigación. Y bueno, ya respondiendo a la pregunta de Melissa, y muy bien, digamos, relacionado con lo que ha comentado ya la doctora Norma y la doctora Cristina, mi camino en la investigación también inicia en la licenciatura, cuando estaba haciendo mi pregrado en Ingeniería Agropecuaria, y más o menos en el año 2010
un profesor que era yo no sé, un profe chiflado le decíamos, porque era diferente a todos los profesores, ingeniero agrónomo, y él andaba como buscando, como decía la doctora Cristina hace un rato, cómo articular la ingeniería agropecuaria en mi caso, o la ingeniería agronómica a esos contextos rurales y sociales. Nos articulamos un grupo de 10 compañeros a ese proceso investigativo. Ahí tuvimos la oportunidad de participar de diferentes espacios, de proyectos, de eventos, que lo que hizo fue profundizar mucho más ese interés en este tipo de dinámicas sociales, de investigación social, y también porque en el departamento del Cauca, bueno, en el estado, en términos mexicanos, en el estado del Cauca, es un estado que tiene múltiples conflictos sociales, económicos y conflictos históricos fuertes y de un trasfondo bastante complejo. Y también tiene muchas limitaciones en cuanto al acceso a recursos económicos, a las condiciones de infraestructura, de vías, de el acceso a ciertas dinámicas, a educación, a salud, en fin. Y entonces empezar a mirar eso que en la academia quizás uno no lo alcanza a percibir porque la academia se centra en unos espacios más de ese aprendizaje teórico, académico, y llegar a ver esas realidades y esas realidades que están a tu alrededor, ¿no? No son realidades ajenas, sino que hacen parte de tu espacio, de tu tiempo, y que quizás si uno se centra solamente en lo académico no las puede ver. Entonces fue un proceso muy interesante el participar ya de estos nuevos espacios donde eso que veíamos en la teoría, en el salón de clase, en el tablero, contrastarlo con unas realidades locales donde esas realidades locales no se acomodan siempre a eso que viste en la teoría, y entonces hay que mirar de qué manera nosotros desde la academia precisamente podemos empezar a fortalecer esos procesos y esos espacios donde podemos llegar a tener incidencia. Digamos que yo podría decir que inicialmente mi referente académico fue este profesor chiflado que les digo, pero cuando empiezo a ir a esos contextos rurales del departamento del Cauca, del estado del Cauca, encontrarme también con unos referentes sociales, con unos líderes y unas lideresas en esos territorios fue para mí muy significativo y muy grato, y digamos que despertó en mí aún más esa vocación que tenía de indagar más acerca de esos procesos sociales, de empezar a formular proyectos, por ejemplo, para fortalecer eso que quizás estaba un poco débil o que era muy fuerte desde lo social, pero necesitaba un impulso desde lo técnico, desde lo económico. Entonces ahí nacen también otros referentes para mí, que son esos líderes y esas lideresas en los territorios o con los grupos que trabajé. Y bueno, creo que ahí dejo mi intervención. Igual, si no, no paro. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Por favor, doctora Stephanie. Hola, pues otra vez agradecer la invitación. Con respecto a esta pregunta, ¿cómo es que decidí dedicarme a la investigación? Pues yo creo que igual que mis compañeras, fue a partir de la licenciatura, ¿no? A partir de la licenciatura, yo soy licenciada en turismo, entonces, no sé ahorita, pero en ese momento se dividía en 2 áreas, administración y gestión del patrimonio. Por alguna razón, entré a administración, pero iban intercaladas, entonces de pronto tenías horas libres. Entonces, en mis horas libres me metí a clases de gestión del patrimonio. Resultó que me gustó más gestión del patrimonio natural y cultural que la que estaba inscrita, ¿no? Entonces, de ahí empecé a trabajar, me empecé a gustar, a interesar por los aspectos naturales, sociales, culturales. Cuando llego a 9º semestre, es cuando empiezo, o sea, 8º, 9º, empiezo a trabajar con la tesis. Pero yo estaba así de necia de que yo quería hacer una tesis, pero en ese momento se estaba promoviendo un poco más que los alumnos se titularan por examen.
Entonces yo era la única que estaba necia, no, yo quiero tesis, ¿no? Entonces no encontraba una directora o un director de tesis en ese momento, hasta que di con una doctora, una investigadora, doctora Gandhi González, que entre las dos encajamos y fue así, ya entiendo qué es lo que quieres hacer y te voy guiando, ¿no? Entonces con ella fue con quien empecé a ver cómo era la investigación, me gustaba cómo, yo me gustaba verla trabajar y cómo la veía tan segura en lo que hacía. Entonces yo decía, es que yo quiero eso, ¿no? Aparte, para quienes me conocen saben que de pronto suelo ser un poco introvertida y ya cuando ya me conocen, pues ya, pero de momento soy introvertida, ¿no? Entonces siempre me ha sido muy como la lectura y estar como yo sola y me gusta, lo disfruto. Entonces, de cierta forma, de ahí fue como que empecé a entrar en investigación, ¿no? Ya después, ella me impulsó también con lo de la tesis de la licenciatura y pues me gustaba justamente como mencionaba la doctora Cristina, o sea, poder encontrar, o al menos intentar encontrar respuestas a ciertas preguntas, ¿no? O a ciertas curiosidades que igual y no eran curiosidades generales, o igual eran curiosidades personales, pero me gustaba como que buscar ese reto de buscar y tratar de encontrar y poder entender por qué las cosas. Entonces de ahí fue que empecé y ya después cuando entro a la maestría, tuve la fortuna de ser aceptada en el ICAR, en el Instituto de Ciencias Agropecuarias y Rurales de la UAM, y ahí fue donde empecé a trabajar y a ver todo este mundo de investigación que pueden realizar las mujeres. O sea, ya no era como, porque de momento me sentía como un poco sola, como de, está la loquilla, dice, ¿no? Que quiere hacer investigación, pero pues no sabe ni por dónde. Entonces llegué a ICAR y veía, por ejemplo, a la doctora Cristina, veía a Angélica Espinosa y a la doctora Ivonne, y era como de, por Dios, yo quiero ser como ellas, ¿no? O sea, y las ves y es un referente. Y justo, por ejemplo, lo que mencionaba ahora nuestra presidenta, ¿no? O sea, el hecho de que veas a una mujer en esta posición, dices, yo puedo. O sea, dices, de alguna forma ella lo logró, entonces yo también tengo que lograrlo, ¿no? Entonces, como que marcan ese camino. Y eso fue lo que a mí me fue impulsando. Y les decía, fue desde la licenciatura, pero ya entrando a la maestría y ya estando en el doctorado y con la doctora Angélica, que la admiro muchísimo, la respeto y le tengo mucho cariño. Y con ella fue donde sí reafirmé esa decisión. Dije, sí, por aquí voy, este sí es mi camino y estoy en el camino correcto, ¿no? Entonces, pues, por ahí, ese sería mi comentario. Muchas gracias. Gracias, doctora. Voy a cambiar un poquito el orden de las preguntas, pero justo es esas reflexiones la que me interesaba un poco de la que se hablara, ¿no? A veces lo que pasa es que uno no llega solo a la investigación, sino la investigación yo creo que llega a nosotros porque vemos cómo alguien más lo está haciendo, porque alguien más está preguntando y porque te lo está contagiando, ¿no? Algo que escuché justo es esta referencia que las cuatro han tenido de alguien y de estarse preguntando qué está pasando, ¿no? De entender, decía la doctora Norma, estas problemáticas sociales, entender que también desde las ciencias sociales se aportan, ¿no? Se hacen reflexiones profundas que permiten entender contextos, ¿no? Y que desde la investigación te permite también irte construyendo y deconstruyendo, que nos da pauta para otras, entender otras realidades, entender a otras, a otros, a otros. Y bueno, respecto a eso, les quiero preguntar, desde su experiencia, ¿cómo estas barreras estructurales que en algún momento nos encontramos, ¿no? Estas barreras culturales, barreras estructurales, les han influido en ese acceso y en ese reconocimiento también de ser investigadoras, ¿no? Porque si bien uno, o por lo menos es lo que yo creo, uno hace investigación no porque busques el aplauso, sino que conoces una realidad y quieres entenderla y también quieres buscar alternativas de solución cuando llegas a un lugar, cuando conoces los entornos y ya creo que esta parte extractiva de la investigación está cambiando y es algo que yo agradezco mucho en mi formación de posgrado, que gracias
claro, a ese entorno que tuvo, a la convivencia con estas investigadoras, con estos investigadores, que tengo firme idea de no seguir con estas prácticas, ¿no? Sino también buscar darles solución si existe alguna problemática o algún acompañamiento. Entonces, ¿cómo han encontrado esas barreras estructurales y cómo les han impedido también esto, el acceso a la investigación, el que también se hable de las ciencias sociales, ¿no? Porque otra cosa, yo recuerdo mucho una reunión que hubo con Comecit y al escuchar a la doctora Norma, todavía no tenía el gusto de conocerla, que decía, es que, ¿cuándo nos van a voltear a ver a las ciencias sociales, no? ¿Cuándo van a abrir esas líneas? Entonces estamos hablando también que desde las políticas públicas, ¿qué se está haciendo para voltear a ver a las ciencias sociales? Nosotros también aportamos desde nuestro campo. Le daría la palabra a la doctora Cristina, por favor. Sí, Meli, pues una pregunta muy necesaria. También tiene, pues también difícil de contestar porque implica, yo creo que desde el ámbito en el que crecemos, en el que desde la familia, la educación, después el ámbito laboral y también la sociedad. Desde que nacimos, bueno, en ese tiempo, pues a nosotros ya nos tocó ir a la escuela, ¿verdad? Antes, pues las mujeres no teníamos acceso a la educación formal, nada más nuestra formación era la familia, la comunidad, pero pues ahora pues somos afortunadas, nos tocó pues ya, no vamos a la escuela, ¿no? Con los compañeros, la mixta, ¿no? Pero entonces ese es un avance, pero aún así como que siempre había pues cuestiones históricas, ideológicas, pues a vernos menos porque somos menos, pero pues ya a nivel internacional se ha avanzado mucho, ¿no? Pero entonces se debería a nivel de educación y después nos hacen menos. De hecho, en la educación, ¿no? Había algunas actividades, recuerdo, en la secundaria, que eran como la de economía doméstica, donde se nos enseñaban actividades, talleres para el cuidado de la familia. O para se nos preparaban la quenografía, ¿cierto? Para hacer unos trabajos, pero no especializados. Y sin embargo, los compañeros, pues sí, iban hacia las carreras técnicas, hacia preparando para los trabajos, para trabajarse, para insertarse en el ámbito laboral. Y nosotros nos preparaban pues para este trabajo, ahora no se le llamaba trabajo, ¿verdad? O sea, la casa, el cuidado de la casa, de la familia y demás. Entonces, desde ahí empieza. Después, los prejuicios que hay, ¿no? Por ejemplo, en mi carrera de ingeniera agrónoma, anteriormente eran muchos los prejuicios, a ver, como agrónoma, ¿no? Pues es que queremos ver a un hombre, ¿no? ¿Por qué? Pues porque vemos socialmente se reconoce el trabajo de la tierra del hombre, ¿no? Por su fuerza física. Entonces, es un ámbito, es un dominio de masculino. Entonces, que ingenieras agrónomas, pues apenas, ¿no? Creo que la primera fue en 1900, a principios de las áreas, la biología, la agronomía en los 70, me parece, la biología antes, pero poco a poco los prejuicios, ¿no? Precisamente porque pues se encajonan todas estas actividades debido a que se toman en cuenta las características físicas, claro que sí, las físicas, pero también las de los constructos sociales. Poco a poco se ha avanzado, igual en las ciencias sociales, pues sí vemos que cada vez hay menos recursos, aunque a nivel internacional cada vez se nos ve más a las mujeres, desde la importancia de la conservación de las semillas, que me parece que es un porcentaje más de la mitad se constituye en América Latina en la mano de obra para la agricultura, o sea, cada vez es más. A nivel internacional ahora está la Declaración de las Naciones Unidas, que se reconozcan los derechos de las personas de los medios rurales y sobre todo la mujer. Todos ya conocemos nosotros ahí en el ICAR, en el ámbito de la agricultura, el rol que representan las mujeres en el campo, ¿no? Relacionadas precisamente a estos aspectos de cuidado. Poco a poco se han visibilizado como trabajo
o se reconoce pues también todo el trabajo en horas de actividades que realizan. Y también igual, hace un momento lo mencioné, los conocimientos tradicionales que pasan de generación en generación. Precisamente ayer Noemí de Licar comentaba que fueron a Ixtlahuaca y entrevistaron a personas pues ya, ya mayores, unos viejitos, una pareja, pero que tienen unos conocimientos increíbles para cultivar la tierra, los productos del policultivo de la milpa, la recolección además, pero no saben leer y escribir, pero sin embargo tienen conocimientos, ¿no? Y tienen esos conocimientos para producir alimentos. Entonces, les digo, poco a poco, pues comento, se reconoce el trabajo de la mujer, pero ha sido difícil y ahora, pues no sé si ahora sí vaya de estas nuevas perspectivas que se tienen sobre conjuntar, que se debe de observar, tomar en cuenta lo que somos, ¿no? Como seres humanos, no solamente la parte técnica, sino la parte espiritual, la parte cultural. No sé si ahora se puede avanzar a eso y se dé pues más apoyo a las ciencias sociales, porque no se ha visto, tal vez le digo en el discurso, pero en el discurso desde el nivel internacional, local está perfecto, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué pasa? Se siguen las mismas cuestiones, las mismas costumbres que llevan a desigualdades. Entonces tenemos que, pues yo creo que desde la investigación se puede avanzar poco a poco. Y si son muchas las barreras estructurales, tenemos que, pero no solamente, pienso que no solamente es desde esta parte de nosotras, sino también de todos, ¿no? Todos y todas, porque si no se puede. Entonces pienso que volviendo como inicié desde la educación básica, tiene que haber una reforma pero realmente seria, que vaya avanzando, porque si nada más se avanza sobre las cuestiones formales de leyes, declaraciones universales y demás, pero se pueden quedar ahí, o sea, tiene que verse para eso nos formamos, ¿no? Para ser críticos, hacer propuestas, pero también pues tenemos que invitar a los demás, porque si no parecería que fuera como contracorriente. No niego que se ha avanzado y mucho, ¿no? En el propio ECAR tenemos colegas, aquí está la compañera Norma, pues que han avanzado, nos han hecho ver muchas cosas que no veíamos, pero también pienso que debemos de avanzar, pero como la sociedad en conjunto y desde las bases, desde la familia, la educación formal, y no solamente son por querer hacer como un decreto, ¿no? Pienso que debe ser integral. Gracias. No sé si tengo más tiempo, puedo decir, o Creo que se congeló, Meli. Ah, sí. Sí, parece que sí. Sí. Sí, entonces sí, precisamente ayer estábamos viendo esto de la creación de las... Ah, ya está Meli. Sí, está intermitente su internet. Entonces, así, compañeras, yo lo he visto así desde niña, secundaria, prepa, veo así, pero sí hay avance, pero como que siempre hay desde que salimos a la calle, ¿no? O sea, cuando yo voy sola o cuando voy a requerir algún servicio y demás, es muy diferente el trato cuando voy con alguien que me ha acompañado, por ejemplo, con un cuñado, con mi esposo, alguien, la figura masculina es muy diferente y entonces digo, uy, sí que nos falta, ¿no? Por recorrer, porque sí falta avanzar en varias esferas como es mi pensar. ¿Sí, Meli? Muchas gracias. Sumando a lo que comentaba la doctora Cristina, yo creo que entre estas barreras existe también mucho el contexto en donde vivimos cada una, porque puede no ser, o sea, sí hay barreras estructurales generales, pero también hay muchas barreras en el contexto, ¿no? O sea, de pronto te casas y de pronto se espera que esta mujer casada se dedique 100% al hogar, 100% al esposo, 100% a los hijos. Entonces,
En mi caso, pues es así. O sea, de pronto cuando yo me casé en la comunidad donde vivo, incluso me decían, no, qué bueno que tu esposo te da permiso. Y yo era como, o sea, ¿no? Y decía, es que no es pedir permiso, ¿no? O sea, hay un mutuo apoyo, porque tiene que ser así, un mutuo apoyo, pero no es un permiso de, yo te doy permiso de trabajar. Entonces, empezando desde ahí, ¿no? Desde el hogar, la educación en el hogar, el comprender que todos, que las mujeres podemos y hacemos lo mismo, más. Entonces, no es como tienes que, o que dependemos de lo que diga un hombre. También creo que al menos nuestra generación le debe mucho a esas investigadoras pioneras, muchísimo. Y no estoy hablando, o sea, sí desde las primeras investigadoras, pero también les debemos mucho a nuestras profesoras, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí a dos, la doctora Norma, la doctora Cristina, y en mi caso la doctora Angélica, que han ido abriendo, construyendo esos caminos para nosotras. Entonces, eso es algo generacional también, ¿no? Entonces, a ellas todo lo que les costó, que han ido despejando esa veredita para nosotras. Entonces, a nosotras también nos toca seguir defendiendo y seguir luchando por lo que nos gusta hacer, por lo que hacemos, por nuestro trabajo y que se nos reconozca este trabajo, que es un trabajo bien hecho. Que no el que seas mujer o que seas hombre implica que es mejor o peor, ¿no? Entonces, pero sí nos toca como que ir en este mismo sendero, pero creo que les debemos muchísimo porque no es que quiera decir que ya todo es fácil y todo es color rosa y todo está perfecto, pero sí reconozco que es muchísimo más sencillo para nosotras ahora, para mi generación, que lo que fue hace 30, 40, 50 años, ¿no? Para estas mujeres que formaron escuelas. Entonces, y también creo que algo que sí debemos de reconocer, y por ejemplo en mi caso, es esa red de mujeres que yo tengo una red de mujeres que yo sé que desde lo personal, desde mi casa, porque tengo un niño, entonces quien más me apoya, sí son mis papás, pero mi mamá es como que la que está más, ¿no? Con el niño. Entonces mi hermana de pronto, entonces, pero ya en lo académico, o sea, mis referentes son mujeres, entonces, y son quienes me han apoyado y quienes comprenden que no es como de, si tu niño está enfermo, pues no importa, tienes que venir, no, atiende, hay prioridades, ¿no? O sea, en este momento es tu niño que está enfermo. Entonces, y eso lo he recibido de mujeres. Y por ejemplo, aquí están también, por ejemplo, Liadit, Melissa, que entre nosotras cuando estuvimos en el doctorado hubo mucho apoyo entre nosotras y mucha comprensión. Y fuera de, nos hemos ido, todavía nos vamos siguiendo y vamos procurando qué estás haciendo, porque así es como vamos construyendo también. Y eso sí va a las ciencias sociales, pero creo que como investigadoras en general, eso nos ayuda muchísimo, reconocer que tenemos y que necesitamos también de esta red de mujeres, esta red de apoyo, no solo en lo personal, sino también en lo académico. Y yo creo que si yo me quisiera poner a enlistar a todas las mujeres que han influido y que han abierto y que me han guiado y todo, yo creo que no acabo, ¿verdad? Pero pues sí, yo creo que eso sería mi comentario. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra a la doctora Leadit, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Pues estaba pensando mucho en escuchando a la doctora Cristina, a Stephanie, que hemos tenido pues la oportunidad de coincidir. Y bueno, veo similitudes en cuanto a mi formación. Primero, en lo que mencionaba la doctora Cristina, mi formación es ingeniera agropecuaria. Esa es una profesión que pues uno asumiría o asumiría que es principalmente para hombres. Cuando yo entro a mi carrera a estudiar mi pregrado, efectivamente éramos 40 primíparos y de esos 40 primíparos éramos 4 niñas, el resto todos eran hombres. Y en algún momento uno de los profesores, como en tercer, cuarto semestre, en una salida técnica dijo, bueno, ¿y ustedes por qué no estudiaron preescolar? ¿O por qué no estudiaron enfermería? O como de alguna forma asignando las profesiones a esos roles, ¿no? Que nosotros como mujeres se espera que asumamos de cuidado,
de cuidado, bueno, en este caso a la primera infancia o de cuidado a las personas que tienen algún problema de salud con la enfermería. Entonces decíamos como que no es así porque yo decidí estudiar esta carrera precisamente porque vengo de una familia que nació en una zona rural, que tengo a mis abuelos o tuve a mis abuelos que trabajaron la tierra, que conozco o que soy muy cercana a esos contextos rurales productivos y que, digamos, la necesidad o la inquietud de estudiar esta carrera fue también dirigida por esas curiosidades, por esa curiosidad y por esas inquietudes que tenía para responder a esas preguntas que de pronto desde niña rondado en la cabeza y no tenía cómo responderlas. Entonces, es como que si yo lo estudié no es porque yo quiera ponerme al corte de un hombre, sino porque yo tengo mis propias inquietudes que quiero resolver desde mi familia, desde lo personal, desde lo que yo quiero hacer también. En una de las salidas técnicas con otro docente también ya recibí el mismo cuestionamiento, pero de un productor. Entonces, y ustedes son acompañantes, son compañeritas del grupo, ¿no? Nosotras como que no, o sea, estudiamos la carrera. ¿Y por qué no estudiaron otra cosa? Si esta es una carrera muy dura, mire que uno que está en el campo todo el día sabe que es una carrera difícil, que el sol, que el trabajo pesado, el ta, 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 ta. Entonces, ese día recuerdo mucho que estábamos haciendo una práctica de preparación de abonos. Y entonces fue tanta mi enojo, fue tanto mi enojo que agarré uno de los bultos que estaban ahí con hojarasca, con tierra, y lo volteé pues como de alguna forma decir, oiga, o sea, yo también puedo. Si yo estoy aquí es porque lo quiero hacer y yo también estoy en la capacidad de hacerlo. O sea, no porque yo sea mujer tengo menos capacidad, fuerza, disposición para hacer las cosas o las labores que estamos haciendo, en ese caso, en esa práctica. Entonces, en esa medida, digamos, se fue también reafirmando por qué yo sí quería estar ahí y por qué sí necesitaba estar ahí, para ir abriendo también, como lo decía Stephanie, ir abriendo ese camino a otras mujeres que de pronto no se animan a estudiar ese tipo de carreras porque dicen, no, es que es una carrera de hombres y yo mejor me voy a ir por X o Y profesión. Pero también porque siento que nosotros como mujeres tenemos una mayor sensibilidad para comprender esos entornos, para analizar y pues ir más allá de lo que es meramente productivo, técnico, sino comprender más ese trasfondo social que hay en esas realidades rurales. Creo que ahí hay algo muy importante que nosotras como mujeres tenemos. También, bueno, relacionado con lo que mencionaba la doctora Cristina hace un rato, de cómo dentro de esas labores productivas la mujer cumple un rol muy importante y lo vemos con las cosechas de algunos productos, donde prefieren contratar a la mujer por la manera como cosecha, por ejemplo, el grano de café. Es más selectiva, lo cosecha de manera más cuidadosa, no maltrata tanto el grano. Entonces, digamos, hay unas labores que también dicen y resaltan esas labores, por ejemplo, de lo que hace la mujer. O la mujer en la cuestión que tiene medicina, cómo esas labores que tienen que ver con la medicina tradicional, principalmente del cultivo de las plantas medicinales, de la cosecha de las plantas medicinales para algunos remedios o preparaciones medicinales, también está principalmente soportado por las mujeres. Y también los cuidados de la naturaleza. Cómo nosotros también desde ese rol de sensibilidad y de cuidado somos las que interpretamos, las que entendemos un poco más las dinámicas de la naturaleza y somos capaces de empezar a entenderlas y a jugar con ellas para poder tener la producción, entender los ciclos de las semillas, de las plantas. Todo esto me parece que ahí estamos jugando un rol bastante importante.
Y bueno, como lo decían ustedes también, creo que somos una generación un poco rebelde, pero rebelde en el buen sentido de reivindicar a todas estas mujeres que han estado antes de nosotros y que necesitan que haya este reconocimiento y que se muestre que sí se puede hacer y que se pueden construir esas redes de conocimiento, esas redes de apoyo, esas redes de compartires que muchas veces cuando el propio sistema nos mete en esas lógicas, nos quiere desagregar y nos invita como a fracturar las relaciones y cuando somos cercanas empezamos a construir esas redes, esos tejidos que nos impulsan, ¿no? Y nos ayudan a seguir avanzando en estos procesos. No, yo creo que dejaría hasta ahí. Muchas gracias. Gracias, doctora. Le cedo la palabra a la doctora Norma. Muchas gracias. Está siendo muy interesante escuchar estos planteamientos de las compañeras. Yo ante ese tema me iría poquito más atrás y tomaría también la referencia, pues del reconocimiento a, pues no solo a mentoras cercanas, ¿no? Con las que pudimos convivir, sino también el reconocimiento a las feministas en un largo trabajo, en un largo camino de siglos, no de algunas décadas, sino de siglos, porque esta condición, esta situación en la que hoy estamos participando más de la educación y de la ciencia, formando parte, pues ha sido producto de lucha, no ha sido natural, no se nos ha regalado, así que sí somos afortunadas por todo ese trabajo que hoy podemos tomar, digamos, ¿no? La plataforma se elevó y ahí fuimos poniéndonos, pero tampoco ha sido otorgado, ¿no? Porque tenemos un tema que a mí me parece importante de no perder de vista, y es que las desigualdades de género, las desigualdades entre hombres y mujeres, pues son desigualdades y son a partir de relaciones de poder. No lo perdamos de vista, no es una graciosa concesión, se ha ganado, desde ahí, bueno, leo yo las cosas, incluso ahora que estábamos hablando, pues estaba pensando en cómo el conocimiento de las mujeres, pues históricamente, en una larga historia, pues ha sido negado, ha sido invisibilizado, ha sido ninguneado, desde los saberes de las brujas, de las parteras, de las campesinas, hasta el desarrollo de las ciencias, ¿no? Y el desarrollo del conocimiento desde las ciencias formales, digamos, pues ha tenido que picarse piedra, ¿no? Hay estas barreras estructurales, desde luego desde el patriarcado, pero también disciplinariamente. En algunas disciplinas, en algunas áreas del conocimiento, ha sido más difícil, como ya se ha dado cuenta de ello, ¿no? Las ciencias sociales no están exentas de esto, pero en algunas otras áreas ha sido todavía más complicado para las mujeres hacer esto. Y las referencias estructurales, los obstáculos, pues se expresan de diferentes formas. Primero, fíjense, porque no éramos consideradas sujetas de la educación, ¿no? O sea, para empezar, eso se tuvo que pelear. Después, la historia de las mujeres, el conocimiento que ellas hacen o generan, pero como ellas mismas, como sujetos de conocimiento, sujetos de estudio, también se tuvo que colocar porque no se reconocía pues de esta forma. Y esas ya van siendo violencias o obstáculos estructurales que están ahí. Otra dimensión son las prácticas, ¿no? Estos temas más cotidianos, incluso más sutiles, porque además también hay que reconocer que en el ámbito académico hay conciencia de que se está haciendo distinciones, desigualdades y demás, y entonces las prácticas de desigualdad o de no reconocimiento y demás son también un tanto más sutiles que en otros espacios, ¿no? Pero eso no es menos violento demás, sino que son formas más sutiles que pues hay que poner ahí un tanto más de atención. Afortunadamente,
y dado la lucha, la persistencia, nuestro interés, nuestro compromiso, un trabajo muy intenso que han tenido las mujeres involucradas en la educación, desde la primaria, efectivamente, porque luego, ¿no?, nos ubicamos un tanto más ya como investigadoras, pero la verdad es que si miramos un poco más, las profesoras, los profesores, pero las profesoras, desde la educación básica, ahí hay semillitas, ¿no?, que de pronto nos hicieron algún sentido y las tomamos, ¿no? Pero bueno, afortunadamente, o lo veo con mucha fortuna, aunque también con una preocupación, la mayor presencia de las mujeres en la educación, sobre todo en la educación superior, es, eh, es un verdadero cambio, es un cambio profundo social. El estimado para México, no sé en el caso de Colombia, pero para México es de 75% de la matrícula en educación superior son mujeres. 3 de cada 4 personas matriculadas en licenciatura y posgrado son mujeres. Esto está muy bien, ¿no? Fantástico. Pero a mí sí me preocupa desde los estudios de género por qué los hombres están dejando de tener como ruta de vida, ¿no? O como plan, están saliéndose de la ruta educativa, porque estamos hablando también de licenciatura. ¿Qué decisiones están tomando? ¿Y qué implicaciones van a tener también para nosotras? Ajá, porque luego, ya que se ha hablado del tema de los trabajos de cuidado y demás, bueno, ahí también, pues, eso me lleva a la reflexión en torno, pues, de estos obstáculos, de estas dificultades que tenemos, de estos temas, y se llega a hablar de conciliación, ¿no? De conciliar la vida laboral, profesional, en fin, se habla de ello incluso en las políticas públicas y se buscan propuestas para ello, ¿no? Yo absolutamente me declaro no simpatizante de esa ruta y para empezar, porque no tenemos que buscar conciliación, porque somos nosotras las que tenemos que estar buscando cómo lo conciliamos, ¿no? O sea, cómo lo resolvemos. No se trata de eso. Se trata de un reparto más justo entre todas las personas adultas para realizar los trabajos que debemos tener en nuestras familias, en el ámbito profesional y demás. Es un mejor reparto, porque yo sí preguntaría, y lo hago muy directamente, ¿qué está pasando con los varones? ¿Por qué no se suman? ¿Por qué tanta resistencia para realizar el trabajo doméstico y de cuidados de sus familias, de ellos mismos? Y estoy hablando también de científicos, de colegas profesionistas. Eh, Ahí tenemos que poner también el tema y a mí me parece que va siendo tiempo de que las mujeres no tengamos estos agobios, estas cargas tan impresionantes, ¿no? Porque vamos avanzando profesionalmente, ganando espacios, ya tenemos una presidenta, la presencia de muchas mujeres en cargos de decisión, en fin, como decíamos ahora, de la educación. Sí, pero casi todo es a punta de demasiado esfuerzo, ¿no? Estamos agotadas y no podemos dejarlo ahí. Sigamos, 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 más. No, es que también es un tema colectivo, es un tema de llamar a los compañeros también, a los compañeros en todo sentido, a los colegas y a las nuevas generaciones. Y ahí voy cerrando. El tema de la educación, en el ámbito de la educación, es muy importante que las currículas, ¿no? Que la formación en las distintas áreas de conocimiento hagan referencia a un tema más de equidad, más de igualdad real y no quedarnos solo en decretos, como ya lo decía Cristina hace un rato, ¿no? Porque jurídicamente, pues sí, ahí está la propuesta ahí del reconocimiento. Actualmente tenemos ya también como una iniciativa de la presidencia la igualdad sustantiva, es decir, que se haga realidad esto. Yo quiero ver cómo van a revisar todo el tema de que ganemos lo mismo, si las prácticas hacen que unos pasen y las otras, si hacen la reunión a la hora en la que tienen que ir por los niños y no sé qué, o lo hacen a las 8 de la noche en el que no sé qué, y hay todas estas formas ahí, pues yo quiero ver eso. Y por otro lado, ya solo cierro con esto, en el tema de lo que las mujeres en los distintos ámbitos de conocimiento aportamos tiene su especificidad también, ¿no? Es muy valioso, pues todo lo que nos hemos formado, incluso con lecturas, con aportes de conocimientos, principalmente de varones,
pongamos atención a que las lecturas, la discusión y demás también incluye el conocimiento de las mujeres. Y voy nuevamente al tema de los programas de estudio, deben incluir resultados de investigación, propuestas de hombres y de mujeres, de ambos, no solo de hombres. Eso es muy importante porque aquí ahora nos vamos a leer, aquí ahora nos vamos a formar con el conocimiento generado por mujeres, ¿no? Discutir sobre esto. Entonces, abrirnos la cancha, ¿no? Y hacerlo en realidad más equitativo. Pero discúlpenme, el tema de lo colectivo, el pensamiento colectivo de las mujeres, me parece que es un rasgo interesante, importante, porque lleva también a un desarrollo, no solo institucional, sino también personal. Es un tema que bajo las referencias de género que tenemos de construcciones y demás, de pensarlo colectivamente, de pensar el cuidado, de estar pendientes de varias cosas y demás, que se podría tomar más, no como algo, ay, es cosa de mujeres, ay, van a hablar de mujeres, ahí se quedan, ¿no? El viernes en la tarde pongan la mesa de donde hablan las mujeres, ¿no? Y ahí una luz por allá aventadas, ahí que solo hablen mujeres. Va a haber una reunión, que vaya Lupita, ¿no? Porque ella es la que va a escuchar de las mujeres. O sea, como con desdén y como con desprecio, ¿no? Lo que tenemos que decir es tan científico y es tan importante como lo que tienen que decir también los compañeros varones. Entonces, pues tratémoslo también con seriedad y ya también respetémonos, ¿no? Es todo. Gracias. Muchas gracias, muy interesante cómo cada una tiene una visión respecto desde su experiencia, desde lo que hacemos también desde la academia. Y en ese sentido es que ahora que hablaban desde cómo también han encontrado esos comentarios, este tipo de experiencias que también siguen reproduciendo estos estereotipos de género, ¿no? De la mujer tiene que estar en la casa y entonces si sale, de repente es mal vista, de repente cómo nos organizamos también, ¿no? Para estar o rendir así en el trabajo, pero también no descuidar la casa, ¿no? Porque justo leía ayer, bueno, es que lo que pasa es que se duplican o triplican las jornadas de trabajo de las mujeres, porque tiene que cumplir con su horario laboral, pero además no descuidar el hogar. En ese sentido, y para ir cerrando un poco la conversación, me gustaría que nos compartieran una reflexión de cómo esas expectativas respecto a estos roles de género que se nos sigue haciendo eco y de repente lo escuchamos en algunos lados, cómo han afectado, cómo afectan desde su visión estas decisiones o estas oportunidades que existen a las mujeres de dedicarse a la investigación. Y también cómo o cuáles son más bien los retos más comunes que han enfrentado desde su experiencia al conciliar justamente esta vida académica, profesional, personal. ¿Cómo es que lo han vivido? Y le cedería nuevamente la palabra a la doctora Norma, entendiendo que tiene una reunión, entonces ella se tiene que retirar un poquito antes, pero me gustaría que con eso vayamos cerrando la participación de cada una. Entonces la escuchamos, doctora. Muchas gracias, sí, y entonces me sigo con lo que venía ya abordando porque tiene que ver también con esto. En las mujeres hay una pobreza de tiempo, ¿no? Somos pobres de tiempo en estar justamente tratando de conciliar, pero la manera en la que se está, y ese trabajo no lo hagan como cargado, ¿no? O sea, porque como tú eres la responsable de la casa y de los hijos y demás, pues como que te toca tú ver cómo lo vas a resolver. Fíjense, la pandemia, la condición de la pandemia nos mostró un montón de situaciones, pues por un lado desafortunadas desde luego, nuestra vulnerabilidad, en fin, un montón de elementos, pero también corrió la cortina, ¿no? Y en materia de la actividad científica, de nuestra actividad profesional,
también dejó ver cómo bastó que no pudiéramos salir físicamente de la casa, digamos, del espacio, de un espacio concreto, para como que nos colocáramos nuevamente en, pues te toca resolver todo esto, los resultados que hay, porque hay muchos estudios respecto de lo que pasó en este periodo, en distintos grupos de la población, pero en el caso de las científicas, por ejemplo, yo hice un par algún trabajo y algunas entrevistas, y me contaba una colega que fue impresionante cómo para ella sintió que se diluyó su actividad académica, porque entonces pasó a estar pendiente de todo el tiempo. O sea, parece que el tema también de solo no poder salir de casa colocó en automático, insisto, a las mujeres en te toca todo. Y resulta que muchos de los compañeros varones incrementaron hasta su productividad porque se encerraron en alguna área de la casa, en su oficina, en su espacio y demás, o se pusieron los audífonos, o se concentraron y no hicieron caso de nada, y sacaron artículos, esto y lo otro y demás, y incrementaron, mientras las mujeres estaban diluidas. Esto como muestra de cómo, o sea, de cómo en la realidad, eso se puede echar para atrás, ¿no? O sea, se puede perder y que en realidad no está esa igualdad, ese reparto que, insisto, la piedra angular de las desigualdades de género, para mí como economista, tiene que ver con el reparto del trabajo total. Si no repartimos el trabajo total, que incluye el trabajo doméstico y de cuidados, vamos a estar todo el tiempo trastabillando porque también tenemos un Estado, ¿no? Un contexto que no apoya los cuidados, que no tenemos esas ayudas, ¿no? Sociales, digamos, más amplias, y que la familia sigue resolviendo, pues, la reproducción social de los hogares. O sea, es decir, sigue estando en manos del trabajo gratuito de las mujeres, porque es un trabajo gratuito además, ¿no? El estar criando, estar generando seres humanos, trabajadores y consumidores, dicho en el plano del sistema capitalista, pero es a partir del trabajo de las mujeres gratuito. Pero ¿y los hombres? ¿Cuándo? ¿Cuándo se van a sumar? ¿Por qué la resistencia? Porque saben de lo que va, porque es gratuito, o sea, no es inocente que digan, pero no me dijiste que ocupabas ayuda, me hubieras dicho. Me hubieras dicho, ¿de verdad es tan difícil? Puedes dar cuenta de un fenómeno, puedes dar explicación de una situación, puedes investigar y no te das cuenta de que se está ocupando tal o cual asunto, ¿de verdad? Pues ahí hay un tema de decisión. Entonces hay una conciencia. Yo lo que diría para esto último es, tenemos que trabajar en términos institucionales, en términos sociales, más amplios desde luego, que haya esos acompañamientos, en términos educativos, pero esas propuestas no pueden solo estar dirigidas a mujeres, porque ya tenemos bastante. Esas propuestas deben incluir sí o sí a los varones también, porque corresponde, comedidamente, pero corresponde porque si no estamos en un sentido de injusticia. Estamos en un sentido de injusticia. Incluso, y bueno, somos compañeros y compañeras, ¿no? Pues que se vea. Gracias. Gracias, doctora. Siempre es un gusto escucharle. Siempre aprende uno mucho, ¿no? Y este espacio creo que nos va a dejar mucha reflexión a todos, ¿no? Espero que más a varones que a nosotras, ¿no? Le cedería, por favor, la palabra a la doctora Lea. Por favor. Muchas gracias. Sí, pues la verdad ha sido un espacio bastante enriquecedor que, bueno, además de ser muy grato reencontrarme con estas mujeres tan bellas que han sido un referente importante en la vida académica y personal, también me ha hecho pensar, reflexionar y recordar muchísimas cosas y decirlo de alguna forma, esas raíces
que tenemos, si bien decía la doctora Norma, esos referentes académicos cercanos de la universidad y demás, pero también esos referentes históricos que tenemos, familiares, ancestrales, pero también esos referentes a nivel mundial, ¿no? Como la parte de las reclamaciones de los derechos como mujeres. Entonces, en torno a eso yo pensaría y dejaría como sobre la mesa la misma cuestión de cómo hay un compromiso como seres humanos, ¿no? Para sacar adelante esas propuestas y que no sea solamente una responsabilidad de nosotras como mujeres, porque nuevamente estaríamos asumiendo ese rol y sobrecargándonos de esa responsabilidad, sino como nosotras desde nuestro ser mujeres empezamos a reivindicar esas luchas, a reivindicar esas labores, pero también a incluir a los varones. Esta mañana justamente, bueno, hoy estoy por acá en un municipio justo de Toribío, se llama en el departamento del Cauca, y veníamos hablando y una de las reflexiones a la hora del desayuno fue, bueno, ¿y por qué nosotros cuando vamos a salir a campo como mujeres tenemos que dejar organizando todos nuestros hijos, nuestras cosas antes de salir y no pensar, no, simplemente me levanto, me baño y me voy, ¿no? Sino que debo dejar preparando todo lo que se viene del día porque tú no vas a estar o debes dejar a alguien encargado de, ¿no es cierto? Entonces yo les decía, en mi casa yo tengo, y Mel y Steffi saben, tengo 3 hombres. Tengo 3 hombres, mi esposo y mis 2 hijos. Y entonces es muy curioso, y yo les decía a las mujeres con las que estaba desayunando, cómo nosotros nos hemos ido organizando y no porque tú eres la mamá, entonces te tienes que encargar de, eh, por ejemplo, el cuidado del niño menor, sino cómo entonces nos organizamos todos en tiempo, en actividades para que todo esté como engranado y todo funcione, ¿no? Entonces pensaba en eso ahora y pues muy conciencialmente de cómo empezamos no a sobrecargarnos de esas responsabilidades nosotros, sino cómo también empezamos a incluir, y no porque sea algo de ser comedido, como bien lo dijo la doctora Norma, sino porque es una responsabilidad y una actividad en la cual todos podemos participar. Más allá del machismo y de decir, no, es que eso le corresponde a fulanito porque es el papá y eso le corresponde a sutanita porque es la mamá, sino porque es algo que sí o sí hace parte de esas dinámicas familiares, y si vamos a otra escala sociales, y si vamos a otra escala pues ya sería a nivel territorial, que todos debemos cumplir independiente de nuestro género. Y yo en algún momento hablaba también de esto y yo decía, yo estoy formando a mis hijos para que sean adultos funcionales. Y no porque es hombre, entonces él no puede cocinar, él no puede hacer el quehacer, no. Él debe ser un adulto funcional. Y en ese sentido, pues ellos deben también contribuir a todas esas actividades para que puedan vivir y vivir bien y no tengan que depender de otra persona o no tengan que sobrecargar a otra mujer por ese tipo de funciones. Entonces, pensaba todo esto y yo creo que llevo ese análisis a un poco más a lo personal y lo relaciono con lo que dijo la doctora Norma y pues me parece muy importante seguir construyendo estos espacios, seguir abriendo esos caminos que no han sido fáciles y que son los que ya vienen labrados de atrás, y que es importante que nosotras a partir de estos espacios, a partir de visibilizar lo que hacemos, demostrar, porque muchas veces también, no, yo no digo, y creo que lo hablamos con Melissa hace unos días, no, es que uno se hace chiquito solita, ¿no? Uno solita como que se invisibiliza, no. Cómo nosotras también empezamos a visibilizar lo que estamos haciendo, empezamos a figurar también, a darnos el crédito, auto, eh, ¿cómo se diría? Evaluarnos positivamente, ¿no? Entonces sí, eso sería, y bueno, nuevamente agradecer este espacio y que ojalá sea el primero, pero no el único, vengan muchos más. Gracias. Muchas gracias, doctora. Continuamos con la intervención de la doctora Cristina Chávez. Por favor, doctora.
Sí, mire, pues al igual que las compañeras, sí me pregunto, ¿no? ¿Por qué, pues ya a nivel la vida diaria, ¿no? ¿Por qué pues la contraparte, ¿no? Se resiste, ¿no? ¿Por qué será? Si también vamos a ambos, ¿no? Vamos a la escuela, recibimos otro tipo de educación, escuchamos, por decirlo de alguna manera, nos bombardean eso de la equidad de género y demás, pero ya a la hora de llevarlo hacia la práctica y avanzar en esto, pues no se ve claro qué es lo que pasa. Entonces yo creo que también es un tema por reflexionar y pues también tal vez, ¿no? Porque seguimos, me ayudas a esto, pero es ayudar, ¿no? Entonces tiene que ser la responsabilidad de todos y todas, ¿no? ¿Cómo hacer que ya se vea una responsabilidad de los que se están involucrados en cierta actividad y no solamente de uno y el otro ayuda, ¿no? Entonces, pues yo creo que lo que propone norma es muy pertinente y necesario, ¿no? O sea, desde que la parte de la educación que avance hacia esa, ¿no? Esa equidad, porque de otra manera, pues va a seguir estas prácticas, no vamos a hacer que el uno ayuda al otro y ya, ¿no? Porque si no, no hay avance. Esto sí me pongo a pensar porque, pues sí, llevamos esto, a analizar todas las luchas feministas, ahora pues también ver el trabajo de los compañeros, que también esto, pues sí, nosotros lo vemos, lo observamos, lo analizamos, lo comprendemos y por qué después ahora cuando ya se lleva pues a que realmente se avance en conjunto, pareja, no pasa, ¿no? No pasa. Ya es la experiencia que sí, el caso que sí, pero en general es así. Entonces, ¿qué pasaría? Porque tiene que ser, como lo dije anteriormente, desde diferentes ámbitos, ¿no? Familiar, la sociedad, todos tenemos que como que seguir ese camino. Por diferentes caminos tenemos que converger a ese camino hacia la equidad, porque si no, no vamos a avanzar. Ese sería mi comentario. Gracias. Muchas gracias, doctora. Cerramos entonces con la doctora Stephanie, por favor. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que todos coincidimos en lo que acaban de comentar, ¿no? Yo creo que aparte de esa sobrecarga, aparte de que es un tipo de violencia también, ¿no? Porque es como de, eres mujer, tú puedes con todo. Y dices, yo creo que también muchas veces, en primera, porque nos vemos obligadas, porque si ves que la pareja no se está haciendo cargo del hijo, ni modo que tú no hagas cargo del hijo, ¿no? Es como, es un niño, no es un bebé, no lo sé, ¿no? Entonces, de pronto empezamos también a tomar esos roles y esas actividades, decir, bueno, ya lo das por hecho y lo normalizas. Bueno, me toca. Y creo y también por eso es tan importante estos espacios, porque te ayuda también a decir, es que no es cierto, no es normal. O sea, es algo que pasa, pero no porque pase quiere decir que está bien o que es normal. No quiere decir que eres tú la responsable. También la otra parte es responsable. Entonces, por ejemplo, en un caso de familia, de papá, mamá, pensando en esta familia tradicional, papá, mamá, hay hijos, bueno, pues son hijos de los dos, ¿no? Entonces, pues te entras parejo. Así como para los gastos, de que, pues si uno cubre bueno, si yo trabajo, tú trabajas, bueno, pues entonces entre las dos hacemos, no sé, uno el desayuno, otro la cena. Y ahí vamos, ¿no? Midiendo las cosas. Bueno, creo que también por eso es importante, porque es ayudarnos a darnos cuenta de que, oye, no es normal y no está bien que estés viviendo ese tipo de situaciones. Y otra que creo que también lo que pasa cuando existe una sobrecarga de las actividades, y sí, justamente lo que decía la doctora Norma, a partir de la pandemia fue peor, porque al menos decías, sales de tu casa y te puedes enfocar, ¿no? Que por más estás pensando, pero bueno, te enfocas en tus actividades de investigación en nuestro caso. Pero estando en casa, era estás en casa y los niños estaban en escuela, por ejemplo, ¿no? Entonces estaban en el celular o en la tablet, en lo que fuera, y estás prestando de este lado y estás cuidando por todos lados. Y sí, justamente ahí se justifica, o más bien, por eso está relacionado el que las mujeres hayamos sido menos productivas en la pandemia y a raíz de la pandemia, que sabemos que el artículo no se publica de mañana, ¿no? O sea, todo viene
Entonces hubo un rezago para nosotras porque entonces volvimos a cumplir con todas esas funciones que se nos han relegado y eran encerradas en un espacio y era cumple todo, ¿no? Porque no era como de pongo en pausa al hijo y me pongo a decir, no, o sea, no se puede. Entonces era estar con todo. Y yo lo que veía también era de que otra reflexión es que a pesar de que das tu ciento y más por ciento, todavía aún así sientes que, que no estás haciéndolo lo suficiente, ¿no? O sea, cuando tienes esa sobrecarga, te estás dando lo más que ya, o sea, duermes menos, estás dando lo más que puedes, pero no es suficiente en la familia porque no le estás dando el 100% a tu familia, ¿no? No le estás dando el 100% a la academia, no le estás dando el 100% a tu artículo que tienes pendiente de hace un mes. Entonces, a pesar de que estudies 100% o más, incluso es más, llega un punto en que sientes que no haces lo suficiente. Y de pronto pasa, a mí me ha pasado, que tengo amigas que no tienen hijos. Entonces, cometo el error de comparar mi productividad con la de mis amigas científicas que no tienen hijos, ¿no? Y digo, bueno, pero esa es su realidad y ella está haciendo todo el 100% en lo que puede. Y yo estoy haciendo el 100% en lo que yo puedo. Pero creo que también ahí vamos nosotras mismas a estar, no, es que entonces no estoy siendo suficiente con esto o no estoy dándolo todo cuando en realidad pues le estás dando más de lo que, ¿no? Entonces, pues creo que también ahí es la importancia y la necesidad de que las personas, las parejas, los varones, pues no es un favor, no es de ayúdame, vives aquí, no, o sea, vas a comer, es como, es una persona, o sea, tienes que ser autosuficiente. Y decía, Lea, funcional. Yo, por ejemplo, tengo un niño y también, o sea, yo le enseño de, pues una actividad, si hay que desayunar, pues entre los dos me puedes ayudar, ¿no? Entre los dos hay que hacer esto. ¿Y por qué? Porque quiero que el día de mañana él no le cargue, como decía Lea, le cargue a otra mujer funciones que dices, a ver, si tú vives solo, tienes que comer, tienes que tender tu cama, tienes que lavar tu ropa, no es como ahora voy a buscar una mujer para que lo haga por mí. No. Entonces, no repetir ese tipo de violencias. Entonces, creo que también es ahí donde, pero pues sí, volvemos a lo mismo, ¿no? No es solo nuestra obligación, no es solo nuestra responsabilidad. También están los varones adultos que deben de también participar y mostrar que no es porque las mujeres son las que tienen que hacerlo, ¿no? Eres un ser que existe, entonces hay obligaciones y tienes que hacerlo. Pero bueno, y justamente nos deja todavía todo esto, ¿no? Que a pesar de que nos dedicamos a la investigación y sí somos feministas, estamos en un contexto en donde sigue habiendo presión y que por más, y que tampoco es justo que tú sientas que luchas sola y que tienes que enseñarle a los varones que tienen, como, ¿por qué tienes que enseñarles? ¿No? Pero bueno, se quedan muchísimas cosas que sabemos que están ahí y que justamente esperaríamos, ¿no? Que este tipo de espacios no solamente entren mujeres y no solamente las mujeres lo visualicen, sino también que les llegue a los hombres, ¿no? O sea, sí es importante que nosotras lo hablemos, pero que los hombres lo escuchen y lo escuchen de verdad, no nada como de, sí, ahí está, ¿no? O sea, que lo escuchen, que lo analicen y pues también lleguen ellos a sus propias conclusiones, ¿no? Y pues igual, agradecer mucho el espacio, Meli, y muchas gracias también a la universidad. Muchas gracias. Con eso termino mi participación. Bueno, creo que nos falta tiempo para este tipo de discusiones. Les agradezco por haber participado en este primer ejercicio que nos dejan una reflexión profunda respecto a, y me quedo con palabras de las cuatro, pero sobre todo que a veces también como individuos nos exigimos algo que nos han implantado, ¿no? Que reproducimos y que aunque tratamos de salir de este sistema patriarcal, pues sigue ahí latente, decía yo hace rato, ¿no? Nos sigue haciendo eco y sigue estando presente. Entonces, creo firmemente que estos espacios donde nos relacionamos son espacios que se han construido socialmente y esto no, hay que entenderlo y hay que
tener que hacer una reflexión para esta palabra que me queda de la doctora Norma, para no diluirnos en ese camino, ¿no? Entender que desde donde estamos también estamos aportando y que es necesario abrir este tipo de espacios para crear una reflexión, para entender que desde las ciencias también tenemos ciertas problemáticas, ¿no? No hay que romantizar que, claro, la mujer profesionista, pero hay muchas situaciones detrás que suceden, ¿no? Porque a veces eso es lo que también, ¿no? Se invisibiliza toda esta carga que traemos mental, física, por esa presión incluso también social, ¿no? Entonces, quiero agradecerles el espacio, quiero agradecerles a cada una por su tiempo. Espero que, como bien lo mencionan, este sea uno de muchos conversatorios donde el tiempo sea lo que menos nos preocupe. Entonces, quiero cederle la palabra al doctor José Martín Fonseca, quien nos dará una conclusión también. Gracias a todos. Creo que por un lado no me equivoqué, pero por otro lado me quedé corto. Cuando uno hace una participación presentando este tipo de eventos, debo de ser sincero, lleva un poco de formalismo, lleva un poco de cumplido. Tenemos que ser honestos con uno mismo. Pero sin embargo, cuando ya se desarrolla el mismo, el cumplido y la parte formal se queda atrás. Yo me quedo muy motivado, porque así lo llamaría yo, muy motivado después de haber escuchado a estas excelentes 4 doctoras con sus puntos muy particulares y obviamente en otras cosas que coinciden, pero me quedo con esa riqueza de lo que acabo de escuchar el día de hoy. Decía bien la doctora Melissa, estoy aprendiendo, y efectivamente aprendemos a diario. Bueno, los que nos gusta aprender. Habemos unos que tristemente que pasamos por la vida y creo que no aprendemos nada, pero habremos otros que todo esto es valioso. Y yo me llevo varios detalles, ¿no? Escucho a la doctora Alexandra, obviamente quiero que esté en lo correcto. ¿Sí estoy en lo correcto? Disculpa, a mí se me cortó ahí un momentico la conexión y no escuché, perdón. Sí, que el hecho de escuchar también otros puntos de vista, perspectivas de otro lugar, de otra nación, todavía enriquece más. Por eso decía, si no me equivoco, de Colombia, usted de Colombia. Sí, señor. Así es. Entonces, obviamente eso nos da todavía una mejor y una mayor perspectiva, escuchar lo que comenta, ¿no? Y desde, usted dice, desde dónde nació y cómo se creó. O sea, es interesante toda esa parte contextual. Escuchar a la maestra Norma que puso el dedo en la llaga, y de alguna manera, tomando en cuenta las 4 preguntas, dejando un poquito la primera, que siempre es importante que si tenemos un mentor, un modelo a seguir, ¿no? Eso es clásico, ¿no? Siempre nos preguntan, ¿hay alguien en tu vida que ha influido en este caso para la investigación? Pues sí, ¿no? Maravilloso, pero ella dio el dedo en la llaga, ¿no? Esa parte histórica, y como dije yo en mi presentación, se está avanzando y mucho, pero hay mucho por hacer. Mucho por hacer. Esa es una realidad. Es una tristeza que en pleno siglo XXI, por un lado, digamos que la mujer ya está empoderada, que ya está bien posicionada, y por otro lado nos damos cuenta que no es cierto, ¿no? Que sigue habiendo un sinfín de espacios geográficos, institucionales, en donde dicen, ¿dónde está eso? Que yo no veo realmente esa igualdad, esa inclusión, esa libertad, esa participación. Yo lo que podría resumir es que me encuentro enfrente de 4 guerreras, ¿no? Como tantas que han de existir, pero me encuentro de cuántas guerreras, porque decía la maestra Norma, para eso hay que tener constancia, resistencia, ir a veces contra corriente. Investigadoras, ustedes como investigadoras todavía tiene un mayor mérito porque tienen que luchar. La maestra Norma y luego la maestra Stephanie toca la doctora Stephanie toca el tema, ¿no? De cómo desde chico hay que inculcar a los niños, sea hombre, sea mujer, que tiene que hacer una participación
integral y pareja, ¿no? Yo siempre sigo escuchando de repente en ocasiones que tristemente la mamá, en este caso la mujer, es la que fomenta esta parte de no dar ese salto de que no tiene que haber esa distinción de por qué el hombre hace esto y por qué la mujer hace esto. Tristemente lo sigo escuchando en muchos hogares, que es la mamá la primera que lo fomenta, tristemente, no por mala persona, tocaron la parte estructural y cultural, sino por la parte cultural, ¿no? Desde ahí sigue repitiendo esa parte. Yo les digo a mis alumnos, o cuando estoy capacitando, que escucho de repente, ayúdale a tu hermano a planchar la camisa, sirve de comer, tiene la cama, ¿no ves que es hombre? Si ya se está riendo la maestra Sandra porque sabe de qué hablo, ¿no? ¿No que es hombre? Y les digo, aguas, aguas, jóvenes, ¿eh? Cuando escuchen eso de que ayúdale a tu hermano, ¿no ves que es hombre? Entre paréntesis, nos están diciendo, ¿no ves que es tontito? ¿No ves que él no puede? ¿No ves que es un inútil? No, no, no. Son iguales y tenemos la misma obligación de hacer lo mismo que hace la mujer y ayudar, como decía bien la doctora Stephanie, al parejo, al parejo. Si no lo empezamos a sembrar desde el núcleo familiar y se logra un avance más significativo, la lucha que viene entendiendo, que no sería lucha, no me gusta como ustedes, lo va a hacer todavía un poquito más lento. Si desde la parte familia no se sigue trabajando sobre esa parte, va a ser un poco más lento ese desarrollo, ¿no? Las felicito, no tiene idea, me gustaría haber estado presente, que fuera presente, qué lástima que fue un evento de mujeres, y que nosotros ahorita pues nomás escuchamos y nos quedamos con ganas de, oye, pero yo también quiero decir, espero que para la próxima hagan uno donde sea igual el tema de mujeres, pero con inclusión de hombres, a ver qué opinamos, qué decimos de esa labor tan maravillosa que vienen haciendo las mujeres y las niñas en el tema de la investigación de la ciencia. Las felicito y muchas gracias por su participación. Gracias, doctor. Voy a cederle la palabra a la doctora Araceli Mendieta, subdirectora académica de investigación. Por favor, doctora, no sé si ya esté conectada. Perdón, aquí estoy. Muchísimas gracias. Yo creo que estos eventos nos enriquecen mucho, son muy valiosos. Celebro las iniciativas de nuestros profesores investigadores y profesoras investigadoras. Este conversatorio virtual, Mujeres que Transforman las Ciencias Sociales, es para nosotros una forma también de darnos voz a muchos, ¿no? Y a muchas de darnos voz, porque algunas de las cosas que han dicho, o quizá varias de las cosas, o quizá todo, nos representa como investigadoras, como docentes, como administrativas, y además algo muy valioso es que amplía los horizontes de acción y realización de nuestras estudiantes, de nuestras colegas. Quiero decir, digo, no quiero como tomar mucho tiempo, pero quiero decir que el feminismo académico ha hecho aportes significativos en las reflexiones y en las categorías analíticas de diversas disciplinas. Nos ayuda a pensar desde distintos lugares a cosas que de pronto, como ustedes habían dicho, consideramos cotidianas. Nos ayuda a descentrar y a darnos valor, pero aparte a reconocer todo ese trabajo que se viene haciendo. Y hay muchas maneras de verlo, hay muchas maneras de hacerlo. Uno es el ejercicio que se está llevando a cabo ahora, pero también tenemos cuando nosotros nos damos cuenta y tomamos conciencia de esas diferencias, de esas relaciones jerárquicas, y las colocamos también en nuestras cartas descriptivas, en el desarrollo de nuestras clases, y generamos también una visión importante sobre los aportes que han hecho ciertas precursoras, ciertas mujeres en distintas áreas del conocimiento. Gracias nuevamente.
quiero decirles que a todas y cada una, no quiero mencionarlas porque deseo también que conservemos como estos aprendizajes colectivos que estamos teniendo a partir de su participación. Doctora Norma Vaca Tavira, muchísimas gracias. Doctora María Cristina Chávez Mejía, doctora Alejandra Gutiérrez Vélez, doctora Stephanie Molina Castillo, a la doctora Melissa, porque siempre tiene iniciativas muy valiosas para toda nuestra comunidad y aparte porque no solamente se quedan esas actividades en la unidad, sino porque nos las trae y amplía como ese público y esa grata manera de entender todos estos temas que nos ocupan. La doctora Melissa Reyes Carcaño es nuestra profesora investigadora de tiempo completo de la Unidad de Estudios Superiores de Chalco. Es de nuestros grandes orgullos de la Universidad Mexiquense del Bicentenario. Agradecemos también a todos los compañeros que aquí están y pues sin más cerramos el evento y agradecemos a todas y cada una de las personas, de las compañeras y compañeros que nos acompañan el día de hoy. Muchísimas gracias. Adelante. Muchas gracias, gracias por sus palabras y déjenme decirles que estoy aquí también gracias a estas mujeres que están aquí, que son además de mentoras. Yo las considero parte de mi red de apoyo, las considero mis amigas también, a la doctora Cristina, a la doctora Norma y bueno, mi cariño también para mis amigas Stephanie y Lea. Les agradezco el tiempo, el espacio y en breve les haremos llegar sus constancias. Reitero, espero vernos en próximos eventos académicos. Muchas gracias por todo. Hasta pronto. Muchas gracias a ti, Meli, también por la invitación. Gracias. Un abrazo para todas, que estén bien. Igual. Gracias. Saludos, Lea. Muchas gracias, Meli. Gracias por la invitación. Gusto, chao.